bacilos gram negativos. Por eso es la coloración de gram, porque allí se clasifica todo lo que es de acuerdo a la coloración, si es azul violeta gram positivo, si es rojo rosado gram negativo. Bueno, quedamos en un acuerdo que así lo vamos a desarrollar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, podemos empezar entonces la clase de hoy, el tema de hoy. Sí, profe, gracias. Vale, bueno, tranquilos que vamos a ir resolviendo poco a poco todas estas dudas que ustedes tienen en el momento y pues tampoco es que nos vamos a demorar mucho en resolverlas. Bueno, entonces habíamos empezado con el género Staphylococcus, ¿cierto? Que se escribe Staphylococcus, pero se lee Staphylococcus. Característica principal, entonces, es un racimo o un racimo de cocos, ¿cierto? De formas redondas que vistas al microscopio, entonces a través de coloración de Gram, vamos a encontrar unos cocos, unas bolitas de color azul-violeta en forma de racimo y eso lo asociamos como un racimo de uvas. Habíamos hablado que este género importantísimo tiene unas pruebas químicas o unas pruebas bioquímicas que hacemos en laboratorio para poder lograr la identificación. Empezamos por la identificación de género y posterior a eso vamos a hacer la identificación de especie. Dentro de las características principales de los estafilococos como género, decíamos que son catalasa positiva, coagulasa positiva o negativa, dependiendo pues de la especie, oxidasa negativa. Tenemos también en cuenta que el crecimiento de sus colonias en un agar sangre es de color crema a amarillo, ¿cierto? Que son las colonias redondas, son brillantes, colonias grandes, más o menos de 4 milímetros de diámetro. Bueno, dentro de las características entonces también generales de estos estafilococos, decíamos que hay que tener en cuenta que tienen toxinas, que tienen enzimas, ¿cierto? Y de acuerdo a esto también van a dar origen a los signos, a los síntomas por los cuales les va a consultar su paciente. Bueno. También les había mencionado sobre los cultivos. Recordemos que hay cultivos ordinarios, es decir, que todo el tiempo los tenemos y allí crece absolutamente toda clase de microorganismos. Y tenemos los cultivos o los agares selectivos, que son los que utilizamos cuando queremos saber exactamente qué bacteria es la que está afectando a su paciente y lo que hace ese medio selectivo es permitirnos obtener un cultivo axénico o un cultivo puro. Bueno, teniendo en cuenta entonces estas generalidades de los estafilococos, vamos a empezar a hablar entonces de una de las especies más importantes clínicamente en humanos, ¿sí? Entonces tenemos los estafilococos aureus. No son estafilococos aéreos, ¿no? Sino aureus, así como suena. Eso sí se lo lee tal cual dice allí. Recordándoles entonces que el género siempre se escribe la primera letra con mayúscula, ¿cierto? Estafilococo, o la S simplemente pueden colocarle, y la especie toda escrita completamente en minúscula. Esta es la nomenclatura, la escritura que nos enseñaron y nos exigen que así debe ser. Bueno, ¿qué pasa con este Staphylococcus aureus? Es una bacteria piogénica. Está asociada con la formación de abscesos. La vamos a encontrar también presente en bovinos, causando mastitis, ovinos, causando mastitis, dermatitis, en perros, causante de otitis, y también tenemos una subespecie anaerobios que va a ser asociada con linfadenitis en ovinos y caprinos. Bueno, entonces miren que siempre les voy a mencionar los animalitos que son animales con los cuales vamos a tener de pronto contacto directo. Bueno, tenemos el estafilococo intermedius. Lo vamos a asociar principalmente en perros y gatos, creando o formando abscesos, infecciones de heridas quirúrgicas, pioderma, otitis, piometra,
en equinos, bovinos y ovinos, con los asociados a infecciones esporádicas. Tenemos el estafilococo icus, que es normalmente asociado a porcinos, causantes de epidermitis exudativa de los lechones, poliartritis séptica. De los bovinos, mastitis, esporádicamente puede suceder esto. Bueno, tenemos por aquí los estafilococos, coagulasa negativa. Acuérdense que esta es una propiedad que tienen los estafilococos, que pueden ser coagulasa positiva y coagulasa negativa. ¿Alguien se acuerda de los coagulasa positivos? ¿Qué especies son los coagulasa positivos? Buenas tardes. Profe, no entiendo la pregunta. Pues son Staphylococcus, Ajá. son coagulasa positivos porque tienen la capacidad de generar coágulos y son catalasa positivos también. Sí, pero coagulasa los que les acabé de mencionar, ¿cierto? Intermedios, Icus, Delfini, Aureus. Ahora vamos a ver entonces los coagulasa negativos. Acuérdense que la coagulasa es la propiedad que tienen de producir coágulos. ¿Coágulos en dónde? En la sangre del paciente. Sí, entonces vamos a tener en cuenta que estos coagulasa negativos no son muy comunes, sobre todo los vamos a catalogar como estafilococos oportunistas. ¿Con qué los vamos a asociar? Con patogenicidad moderada, ¿sí? Porque no tienen la propiedad de coagular, entonces baja un poco la patogenicidad. Son patógenos oportunistas. ¿Qué es la palabra oportunista en la microbiología? Entonces, que aprovechan la oportunidad que les da el medio o el organismo para desarrollarse. Si no, ellos no causan absolutamente nada. Los vamos a encontrar principalmente en bovinos, ovinos, causando mastitis, generalmente subclínica, y dentro de estos tenemos el estafilococo cromógenes, el estafilococo epidermidis, el estafilococo simulans y el estafilococo psilosus. Bueno, entonces estas son las especies que vamos a encontrar como coagulasa negativa. Bueno. Vamos a revisar entonces estas diapositivas. Miren que esta es otra forma de tener en cuenta y de aprender y de recordar todo lo que ya hemos visto, ¿cierto? Entonces a través de estos diagramas vamos a tener en cuenta para estudiar. El género que vamos a revisar es el estafilococo. Recuerden que pertenece a la familia Staphylococcacea, ¿cierto? Y dentro de su división tenemos los estafilococos, que son los patógenos para el ser humano, los planococcus, que vamos a encontrar en los hábitats marinos, y los micrococcus, que no son patógenos. Acuérdense que los micrococos, así se los llamaba hace mucho tiempo cuando los descubrieron, porque decían que eran unos cocos, unas formas redondas muy, muy pequeñas, que de allí pasó a ser los estafilococos, ¿cierto? Y los estafilococos siempre los vamos a asociar con patologías. Estafil significa racimo de uvas, acuérdense. Son gram positivos, no forman esporas, ¿cierto? Son cocos inmóviles, son anaerobios facultativos, fermentadores de azúcares y no producen gas. ¿Qué significa que son fermentadores de azúcares y no producen gas? Es decir, cuando nosotros vamos a hacer las pruebas de laboratorio, tenemos que hacerles pruebas bioquímicas, ¿cierto? Y dentro de estas pruebas bioquímicas hacemos una batería, así la llamamos, es decir, un resto de medios de cultivo utilizamos para ver si fermentan o no azúcares. En este caso me dice que sí fermenta. Bueno, entonces estas pruebas me van a dar positivas. No producen gas, también las vamos a ver en estas reacciones químicas, en donde nos vamos a dar cuenta que ellos no producen ese gas, que otros microorganismos sí.
Más o menos se dice que hay entre 40 especies y miles de subespecies. Miren que no alcanzamos a revisar todo el tema de las 40 especies y miles de subespecies y además tampoco tenemos mucho conocimiento sobre todas estas especies. Nos concentramos en lo que es Staphylococcus en este caso para que tenga que ver o relacionado con la patología en el hombre. Propiedades, entonces, resistentes al estrés ambiental, no formadores de esporas. Recuerden que la esporulación es una forma de reproducción, que en este caso no aplica para ellos. Resistentes a altas temperaturas, desinfectantes comunes y deshidratación. ¿Qué significa resistentes a altas temperaturas? Pues que hay que tener en cuenta cuando uno va a utilizar unos medios de desinfección o de esterilización, ¿sí? Que ellos resisten tanto las altas temperaturas como los desinfectantes comunes. ¿Cuáles son los desinfectantes comunes? De pronto uno dice, bueno, voy a utilizar, no sé, este jabón en polvo que dice que es antibacterial. Entonces, eso es el común que nosotros utilizamos en la casa. Pero para ambientes en donde sepamos que hay estos patógenos, entonces sí tenemos que utilizar unos medios pues más severos para el ataque de estos estafilococos. Aquí les muestro entonces en esta diapositiva, si ustedes se dan cuenta, entonces simplemente lo que vamos a ver en el GRAM, podemos ver en forma de racimo o racimo, en pares, ¿cierto? Estos no son diplococos, son cocos en pares, simplemente que están cerca, pero en cocos gram positivos no voy a encontrar diplococos, voy a encontrar cocos en pares. Y la mayoría los vamos a encontrar en racimo. Y esta es la otra foto de cómo se forman estos racimos de los cocos. ¿Sí? Entonces miren que sí se parece a un racimo de uvas. Bueno. Ya habíamos hablado algo del hábitat, ¿cierto? ¿Dónde van a colonizar ellos? Entonces tenemos en cuenta que aproximadamente el 80% de la población, es decir, de nosotros, está colonizada por Staphylococcus aureus y esta colonización puede ser transitoria, es decir, nosotros los llevamos y los traemos por todo lado que andamos. Del 20 al 30% está colonizada permanentemente. Vamos a tener en cuenta aquí algo importante que es el personal de salud. Diabéticos y dializados tienden a estar más colonizados. ¿Por qué? Porque es el medio en donde siempre estamos, donde siempre nos desenvolvemos. Es el medio, ¿cierto? Estar en un hospital todo un día o toda una noche, igual que el paciente, que va a estar allí todo el tiempo en sus terapias de diálisis o un paciente diabético hospitalizado. Recordemos que el sitio donde vamos a encontrar en nuestro organismo, ¿cierto? Es en las fosas nasales, en la garganta, en el perineo, axilas y recto, como microbiota normal habitual. Bueno, tenemos en cuenta entonces unas especies patógenas piogénicas. ¿Qué significa piógeno? ¿Alguien que se acuerde qué significa piógeno? Que genera purulencia, profe. Sí, señor, muchísimas gracias. Entonces, que genera pus, ¿cierto? Se oye muy feo, pero pues esa es la palabra. Es la secreción que se genera de infecciones causadas por estafilococo. Por eso se dice, el estafilococo es piógeno. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿Qué toxina, qué enzima le da este poder patógeno o este poder, digamos, esta manifestación clínica al estafilococo? Acuérdense que los estafilococos tienen unas enzimas, tienen unas toxinas, y una de esas es la que le da la cualidad, digamos, de ser piógeno.
Bueno, les voy a dejar de tarea entonces para que se acuerden. Tenemos en cuenta entonces que la manifestación clínica distintiva es la formación de un absceso. Por eso miren que al principio de las clases yo les hablaba de los abscesos, ¿cierto? Porque esta es la manifestación clínica de una infección causada por Staphylococcus aureus. ¿Asociado con qué? Con granos, pústulas o forúnculos. Muchas veces estos forúnculos pensamos que es otra cosa y no, es asociado al Staphylococcus aureus. ¿Por qué al estafilococo? Normalmente recuerden que hace parte de nuestra microbiota normal. Va a invadir a los tejidos más profundos, puede causar neumonía, osteomielitis, meningitis y artritis, pero en casos pues ya muy descontrolado, muy mal controlado o que no se haya tenido cura inicialmente y se deje avanzar esta patología. En el trópico, conocido como piomiositis, ¿cierto? Es muy común, ¿por qué? Porque las condiciones de salubridad, las condiciones de aseo de las personas por la misma humedad, por el mismo calor, ¿cierto? Es diferente, entonces allá es muy conocido y es muy común que se dé esta piomiositis. También la vamos a asociar con intoxicaciones, con el síndrome del shock tóxico y con las intoxicaciones alimentarias. Entonces el Staphylococcus aureus, además de que causa los abscesos, que son la piomiositis, también asociado a intoxicaciones alimentarias y al síndrome del shock tóxico. Tenemos en cuenta el Staphylococcus aureus, ¿cierto? Que es miembro normal de la membrana nasal, nasofaringe, piel, perineo, tracto gastrointestinal y genital. Causante de, ¿con qué lo vamos a asociar? Con furúnculos, carbúnculos, impétigo, necrólisis epidérmica tóxica, neumonía, osteomielitis, meningitis, endocarditis, mastitis, bacteremia, abscesos, enterocolitis, infección urogenital, síndrome del shock tóxico. Miren que vamos a empezar a ver todas estas patologías que de pronto van a tener diferentes agentes causales, ¿cierto? Y aquí les empiezo a hablar un poquito de una pregunta que nos hacía el compañero y me decía que por qué la neumonía que había leído, había investigado, que era que era el agente causal el estreptococo. Pues tenemos aquí que el Staphylococcus aureus puede causar neumonía, ¿sí? Pero no son las mismas condiciones, no es la misma neumonía que puede causar un estreptococo diplococo encapsulado. Miren que este Staphylococcus aureus no tiene cápsula, sí es un simple coco. Entonces, igual tampoco va a ser tan patógeno como un diplococo encapsulado. Sí podemos encontrar una enfermedad con varios agentes causales, pero no es la misma gravedad, no es el mismo manejo, ¿cierto? Aquí principalmente al Staphylococcus aureus lo vamos digamos, vamos a tener en cuenta como agente causal de los abscesos, que es lo que más vamos a encontrar. El impétigo también, el síndrome del shock tóxico, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que no todas las patologías son causadas en estricto, digamos, orden por estos mecanismos, ¿sí? Sí, podemos tener una neumonía por Staphylococcus aureus, pero pues es de mucho más fácil manejo que una neumonía por estreptococo. Bueno, les había comentado entonces que nosotros para llevar a cabo todo el proceso del cultivo bacteriano, entonces tenemos en cuenta los cultivos, ¿cierto? Los agares. Entonces hablábamos del agar ordinario, del agar común o del agar selectivo. ¿Qué nos permite ver en el Staphylococcus aureus? La característica principal de las colonias. Yo no les hablo, acuérdense que en el agar no vemos bacterias, sino colonias. Y las colonias son un grupito de miles de bacterias. Bueno, entonces yo en el agar veo colonias. Por eso las puedo observar macroscópicamente. Estas colonias del Staphylococcus aureus son amarillas.
Ya no son de color crema, blanquitas, no, son completamente amarillas. Cuando yo veo en un cultivo de estafilococos, que inicialmente son todos estafilococos, pero los veo amarillos, digo, es un estafilococo aureus. Así como primera, ¿cierto? No es que ya lo verifique o lo garantice, pero lo primero que yo digo, sí, son estafilococos aureus. ¿Debido a qué? Al pigmento beta-caroteno. ¿Se acuerdan? Entonces hacíamos, ese día recordábamos a través de qué estructura le daba la pigmentación. Entonces hablábamos del pili productivo, ¿cierto? Que es el que le da la pigmentación a las colonias. Y en este caso, este pili, entonces le va a dar un color amarillo debido a que este pili está compuesto por el pigmento beta-caroteno, ¿cierto? Entonces ya tenemos en cuenta que los estafilococos, todo el género, va de color crema a amarillo. Pero miren que la especie aureus es de color amarillo. Por eso, en el género, incluye todas estas gamas del crema, un poquito más oscuro, hasta llegar al amarillo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que el estafilococo aureus es de colonias amarillas. Bueno, ¿qué tiene entonces el estafilococo aureus? Componentes y productos. Dentro de esta hablábamos de la cápsula, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Le llamamos cápsula, pero ellos realmente los que producen, desarrollan una microcápsula, ¿cierto? La mayoría de estafilococos lo hacen, pero es una microcápsula que realmente no les va a dar una mayor resistencia ni una protección. Se han identificado 11 tipos, vamos del tipo 5 al tipo 8, 75% de infecciones humanas con las cuales se lo relaciona. El tipo 5 es un estafilococo aureus metilcilino resistente. Entonces aquí ya empezamos a hablar de las resistencias naturales que tiene, en este caso, el estafilococo. Bueno, entonces miren, algo bien importante, y por allí si están escribiendo, lo subrayan, el estafilococo aureus tipo 5 es metilcilino resistente. ¿Qué significa? Resistente a la metilcilina. ¿Qué es la metilcilina? Es un medicamento, es un antibiótico que se puede dar en caso de una infección con estafilococo. Pero si es tipo 5, entonces póngale cuidado, que ocupa el 75%, ¿cierto?, de las infecciones humanas, y nosotros les decimos eso a ustedes. Doctor, doctora, este estafilococo es metilcilino resistente. ¿Sí? ¿A qué se debe esta resistencia? Simplemente son resistencias naturales que tienen este grupo de estafilococos. Entonces, acordémonos de la transformación, de la mutación, de la recombinación. Bueno, habíamos mencionado también la proteína de superficie y tenemos en ella la proteína A. La proteína A entonces interviene también con la adhesina, acuérdense que sirve para la adherencia, para que se adhieran, ¿cierto? No permite que sean fagocitados, es decir, es antifagocítica, es proinflamatoria, sobre todo cuando hablamos de la neumonía. Tenemos también los componentes de superficie microbiana que reconocen moléculas adhesivas de la matriz y un papel importante en la colonización en el tejido del hospedero. Acordémonos que la adhesina, si tienen esta proteína, pues van a permitir adherirse. ¿A qué? Al tejido, ¿cierto? Porque el estafilococo aureus lo vamos a relacionar principalmente con infecciones de la piel y de las mucosas. Bueno, habíamos hablado de las toxinas, entonces hablando un poquito de la fisiopatología, tenemos que hay las toxinas alfa, beta, gamma y delta. ¿Qué son las toxinas? Son entonces unas enzimas, ¿cierto?, que van a producir una toxicidad. En este caso son las hemolicinas. Las hemolicinas alfa, beta, gamma y delta. Y de acuerdo entonces a estas hemolicinas, acuérdense que hemolicina significa que lisa
al grupo M, ¿cierto? Que lisa los glóbulos rojos, que daña, que destruye los glóbulos rojos. Entonces, por eso vamos a tener en cuenta estas toxinas dentro de su fisiopatología. Tenemos las, dime. Usted hizo una pregunta anteriormente, creo que se relaciona con esto, sino que yo tenía entendido que cuando los macrófagos fagocitaban el agente patógeno, la bacteria, Sí. ellos lisaban, al final realmente lisaban y generaban lo que es el pus. Bueno, sí, porque el pus es una mezcla de leucocitos, de bacterias, sí señor, pero... Entonces, en ese caso, creo que en la pregunta que usted hizo anteriormente serían las hemolicinas gamma, porque ellas destruyen a los, a los macrófagos y bueno, Sí. entonces esa sería la respuesta. Las Sí, hemolicinas gamma. perfecto. Ajá, entonces vamos a tener en cuenta todas estas hemolicinas, ¿cierto? Que tienen una función, que tienen que a través de su daño que hacen al glóbulo rojo, al polimorfonuclear, a los macrocitos, sí, a los monocitos, entonces por eso van a generar signos y síntomas y eso es lo que vamos a correlacionar. Pues muchísimas gracias, la respuesta está bien. De eso, a esto se debe la formación o que presente, digamos, en la lesión, la secreción o el pus. Porque el pus es el conjunto de bacterias muertas, de macrófagos, ¿cierto?, de leucocitos. Bueno, tenemos entonces también las enterotoxinas asociadas con el síndrome del shock tóxico 1. Tenemos la exfoliatina, que nos va a dar origen a una piel necrótica, nos va a dar origen a la presencia también de signos y síntomas en la neumonía y en la osteomielitis. ¿Qué es la piel necrótica o necrosada? ¿Cierto? Entonces, cuando la vamos a ver una piel descompuesta, una piel prácticamente negra, ¿sí? Porque decimos se necrosó, se dañó. Entonces, aquí tenemos la exfoliatina, que es una de las enzimas que va a propender para que esto pase. De pronto, ahora que miremos unas imágenes, nos vamos a dar cuenta que en algunas partes de estas lesiones vamos a ver este tejido necrosado, este tejido dañado. Bueno, entonces acuérdense que tenemos por acá las toxinas, ¿cierto? Que las habíamos mencionado. Dentro de ellas, entonces, las citotoxinas, que son formadoras de poros. Y aquí están las hemolicinas. Bueno, acuérdense que la hemolicina alfa, la hemolicina gamma, la hemolicina beta, cada una tiene sus funciones y dentro de ellas empiezan por dañar la pared del glóbulo rojo, ocasionándole le empiezan a hacer unos poros, ¿cierto? De tal manera que haya entrada y salida de los componentes del glóbulo rojo y me lo va a dañar. Entonces miren que aquí las citotoxinas son formadoras de poros y me va a dañar la célula en sí. Tenemos las toxinas pirogénicas, ¿cierto? Que a través de liberación de citocinas dan respuesta inmune, que producen las toxinas pirogénicas. La fiebre, muchísimas gracias. Entonces, miren que aquí también vamos a darnos cuenta por qué su paciente puede referir que tiene fiebre. ¿Cierto? Entonces les va a decir, doctor, mire doctora, que es que yo tengo este absceso y siento la mano caliente. Entonces puede ser, o en sí el paciente tiene fiebre, ¿cierto? Entonces ustedes inmediatamente se van a acordar de esta clase, van a decir, ah, claro, es que el estafilococo aureus, tiene unas toxinas pirogénicas y por eso vamos a relacionarlo con la fiebre. También nos dice por acá que tiene unas enterotoxinas AE, que estas sí las vamos a asociar solamente con intoxicación alimentaria. Sí, vamos a encontrar en flanes, leche cruda, crema, helados, salsa y pescado. Pero recuerden
que estas bacterias, si son conservadas o preservadas bajo las condiciones, unas condiciones buenas, ellos no desarrollan estas toxinas, ¿cierto? Entonces todo depende porque las intoxicaciones alimentarias, les digo, eso pasa cuando nos comemos por ahí a los 8 días un pollo en salsa que encontramos allí en el horno, ¿cierto? Entonces miren que ya lleva muchos días, ya todo se ha descompuesto y me va a generar estas toxinas. Tenemos entonces también, tenemos también las toxinas exfoliativas unidas a la leucocidina, ¿cierto? Y estas son asociadas a infecciones pulmonares y a la piel necrótica. Entonces también la asociamos con estos signos y estos síntomas, sobre todo la piel necrosada. Bueno, tenemos las enzimas, que también hace parte entonces de todo el poder patógeno que tienen estos estafilococos. Y miramos aquí las enzimas proteolíticas, ¿cierto? Estas enzimas lo que van a hacer es a permitir la diseminación al tejido adyacente a través de la hialuronidasa, proteasa y lipasa. Tenemos las enzimas como la beta-lactamasa y esta enzima inactiva a la penicilina. Acuérdense ustedes qué es la penicilina. Entonces es un antibiótico, ¿cierto? Que es muy mal usado, de hecho abusado, ¿cierto? Porque para todo lo que nos pasa inmediatamente nos dice el señor de la farmacia o la señora de la farmacia, póngase una penicilina, tome una penicilina. Y por eso hoy en día hay tanta resistencia. Además que, miren ustedes aquí, los estafilococos aureus pueden tener estas enzimas beta-lactamasas que inactivan. Esto es una resistencia natural. Bueno, así como cuando hablábamos de la metilcilina resistente, que son resistentes a la metilcilina, ¿cierto? Entonces aquí también vamos a hablar de que tienen una resistencia natural que se llama la beta-lactamasa y esa también se la reportamos. Entonces le decimos, doctor, doctora, beta-lactamasas, ¿sí? O beta-lactamasa positiva. Quiere decir que es una resistencia natural a la penicilina, ¿cierto? Inactiva el poder de la penicilina. Entonces, en ese paciente no va a servir la penicilina. Tenemos otra enzima que es la coagulasa. Acuérdense que la coagulasa es la capacidad que tiene de coagular el plasma sanguíneo. ¿Por qué el plasma? Porque el plasma es rico en factores de coagulación, en donde el factor activador de protrombina se convierte en fibrinógeno para luego pasar a ser fibrina. ¿Y qué hace con la fibrina? Entonces acuérdense que estos estafilococos van a actuar en el tejido, ¿cierto? Y a través de la coagulasa, entonces forman los coágulos de sangre y lo que nosotros vamos a ver es la presencia de la fibrina. Acuérdense por allá que también les hablaba de la prueba bioquímica que hacemos nosotros que se llama el factor de clumping, ¿cierto? Que yo les decía de las colonias, cojo con un palillo y agarro una colonia y si se hace una cuerda o un hilo, yo digo, ahí hay un poco de fibrina mezclado con colágeno, ¿cierto? Y entonces esa es mi prueba de clumping positiva. ¿Para qué? Para ir entonces identificando la especie. Tenemos la catalasa, que de esta ya la habíamos hablado. ¿Qué hace? Entonces inactiva el peróxido de hidrógeno que producen los fagocitos. Lo que hace es dividir el agua del hidrógeno, ¿cierto? Y nos va a dar una efervescencia, en este caso indicándonos que es catalasa positiva. Tenemos las hemolicinas, como ya lo hemos dicho, hemolicina alfa, beta, gamma y delta, ¿sí? Dependiendo pues de lo que observemos, entonces podemos mirar qué clase de lisis de los glóbulos rojos está pasando. Bueno, entonces aquí hablamos un poco de las hemolicinas, ¿cierto? Tenemos que cada una de las hemolicinas alfa, beta y gamma tienen características de antígenos diferentes. Las cepas de Staphylococcus aureus, ¿cierto? Tienen una combinación de hemolicinas.
Es decir, unos van a tener unas, otros van a tener otras. No necesariamente todos tienen lo mismo o todos van a desarrollar las mismas hemolicinas, enzimas, ¿cierto? Cada especie tiene sus propias características. La alfa-hemolicina se une al receptor de la célula del hospedero y causa una lisis osmótica. La beta-esfingomielinasa degrada la membrana a través de esta esfingomielinasa y no produce como tal esta hemolicina. Y tenemos la gamma-hemólisis, que es un péptido pequeño, ¿cierto? Que normalmente nosotros le decimos como una falsa hemólisis. Porque macroscópicamente en el cultivo no vamos a ver ningún halo en donde se observe que se puede haber un daño de glóbulos rojos. Recuerden que por eso utilizamos, y aquí es bien importante tener en cuenta eso, por eso utilizamos el agar sangre, para ver la presencia de las hemolicinas, porque in vitro, digamos, ¿cómo puedo yo revisar si este estafilococo tiene hemolicinas si no lo estoy sometiendo a ninguna, digamos, a ninguna muestra de sangre? ¿Sí? Entonces, como el agar sangre está hecho de sangre de cordero, entonces ahí es donde vamos a ver nosotros la formación de las hemolicinas. Eso ya lo vamos a ver para que ustedes sepan cómo es que nosotros determinamos si hay alfa, beta o gamma hemólisis en un cultivo bacteriano. Entonces, miren, esta es la sencilla respuesta. ¿Qué pasa aquí? Este es el agar sangre. Acuérdense que el agar sangre es de color rojo, rojo como la sangre, ¿cierto? Aquí hicimos una siembra de una muestra y este es mi cultivo bacteriano. Me crecieron estas colonias. Acuérdense, cada una de estas bolitas no son unos cocos individuales, ¿sí? Estos son colonias de cocos. Son miles de cocos formando una colonia. Claro, es redonda porque los cocos todos en grupo también van a presentar una forma redonda, ¿cierto? Si fueran bacilos, no me van a dar una agrupación de bacilos una forma redonda. Pero como son cocos, entonces esto es una colonia. Cada una de estas bolitas que se las ve como cremas, son colonias de miles de cocos, ¿sí? Los cocos yo los veo al microscopio a través de la coloración de gramo. Las colonias son estas grandes que las veo macroscópicamente y asumo que allí dentro están miles de cocos. ¿Qué pasa? Entonces, como yo sembré en un agar sangre, miren lo que pasa con este agar, ya no está rojo. Por acá hay unos pedacitos rojos. El resto del agar se volvió como transparente, ¿cierto? Entonces, como hay tantas colonias, yo digo, bueno, aquí hubo hemólisis, aquí hubo daño de glóbulos rojos, lisis de glóbulos rojos. Pues dañaron los glóbulos rojos del agar para alimentarse, ¿cierto? Para demostrar que tienen estas hemolicinas, que tienen sus toxinas, y lo que causaron fue esto. En este caso, vamos a hablar de una alfa-hemólisis, ¿cierto? Cuando hay un halo. ¿Qué es un halo? Es una parte transparente que se forma alrededor, en este caso, de esta colonia. ¿Sí? Y la beta-hemólisis, entonces, nos dice que aquí vamos a encontrar otra forma, digamos, otra presentación de esta hemólisis, ¿cierto? Entonces, dependiendo de eso. Y cuando es la gamma-hemólisis, no voy a ver prácticamente nada de hemólisis, por eso decimos que es una hemólisis falsa. ¿Les queda claro esta parte de las hemólisis? Así es como nosotros hacemos en laboratorio y así es como vemos la formación de hemólisis. Profe, qué pena. ¿Cómo Dime. era lo de la alfa hemólisis? Bueno, la alfa hemólisis tenemos en cuenta aquí
que alrededor de la colonia, ¿cierto? Hay una lisis, hay un daño. Acuérdense que la alfa-hemólisis es cuando hace unos poros en el glóbulo rojo, ¿cierto? Y la beta-hemólisis ya es una hemólisis más amplia, diferente a la alfa-hemólisis. La alfa-hemólisis también se caracteriza porque la voy a ver como de un color amarillo verdoso. O sea, además de que me va a formar un halo, va a ser amarillo verdoso. La otra es un halo completamente transparente. Bueno, aquí vamos a seguir para que se den cuenta en otra diapositiva qué es lo que hacemos. Bueno, todo este estafilococo aureus, entonces, lo vamos a asociar con unas patologías, ¿cierto? Ya las habíamos mencionado. Tenemos la botriomicosis, que es una reacción granulomatosa supurativa, infecciones supurativas asociadas a septicemia, pioderma, mastitis, infecciones urinarias, enterocolitis, neumonía, amigdalitis. Si ustedes se dan cuenta, en todas estas patologías, siempre hablamos de una secreción supurativa, ¿cierto? De un pus, de un líquido que está saliendo de una herida. Y esto, pues, uno se da cuenta que es un pus. Cuando hablamos de septicemia, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros no tenemos una herida, una secreción externa, sino lo que tenemos que hacer es tomar muestras de sangre para hacer cultivos. En algún momento lo mencionamos, estos cultivos de sangre se llaman hemocultivos y dependiendo del requerimiento del médico, pero normalmente se hacen a las 12, 24, 48 y 72 horas para ver cómo va su paciente. Bueno, pioderma también, hay una secreción, en la mastitis igual, en infecciones urinarias, ¿cierto? Si bien es cierto, no hay una secreción, pero sí hay un líquido corporal representativo del sistema urinario que es la orina. En ese caso se llama un urocultivo, uro de uroanálisis, de análisis de orina. Entonces, todo lo que tenga que ver con cultivos, entonces en este caso, urocultivo. La enterocolitis no tenemos como tal secreción, dependiendo de los signos y los síntomas de su paciente, pues nosotros analizamos las muestras. Neumonía y amigdalitis. En la amigdalitis generalmente se hacen unas placas, ¿cierto? O se inflaman las amígdalas y suelen presentar una parte donde hay pus y de allí tomamos la muestra. Y miren que en la neumonía nosotros no podemos llegar a absolutamente a ninguna parte del pulmón, ¿cierto? Pero posiblemente su paciente, dentro de los signos y síntomas, va a presentar expectoración o esputo. Y les digo de esta manera, aunque se escucha feo, pero ese es el común. Entonces, muchas veces le van a llamar gargajo, ¿cierto? Sí se escucha muy feo, pero nosotros tenemos que aprender a entender todos estos términos porque así se nos van a referir los pacientes. No van a llegar a decirle, ay, doctor, doctora, es que tengo un esputo. Todos elegantes, no. Entonces hay que tratar de todas las maneras de nuestro lenguaje común hasta el lenguaje que estamos aprendiendo hoy en día para podernos expresar dependiendo pues de con quién estemos. Bueno, esas son las muestras. Dime. ¿El esputo también podemos denominarlo como flema? Sí, es exactamente la misma. Entonces, flema, esputo, expectoración y el más feito que se escucha, gargajo. Bueno, porque no se escandalicen ni ay, que qué asco. Bueno, sí, pero esa es nuestra realidad, ¿cierto? Entonces no falta la persona que le diga, mire, doctor, doctora, listo, no hay problema, no vamos a abrir ni los ojos, ni ay, no diga eso, pues porque ese es nuestro lenguaje, nada que hacer. Entonces sí, es la misma flema. Gracias, profe. Bueno, ok. Miren que aquí entonces tenemos los órganos en donde vamos a encontrar
asociado estas patologías que les mencioné, ¿cierto? Pues vamos a tener en cuenta los ojos, la boca, podemos encontrar la formación de carbúnculos en las mejillas, la presencia de sinusitis, forúnculos, la parte de la neumonía, ¿cierto? El impétigo, la diarrea, si hablamos de una enterocolitis, entonces, ¿qué muestra vamos a analizar? Pues materia fecal, ¿cierto? Porque pues esa es la muestra representativa, dependiendo, como les decía, de los signos y de los síntomas de su paciente. Tenemos las puertas de entrada. Entonces, ¿qué pasa con estas puertas de entrada? Ustedes ya saben que nosotros normalmente tenemos estafilococos aureus en nuestro cuerpo, ¿cierto? En piel y mucosas principalmente. Pero para que este estafilococo aureus se convierta en patógeno, yo debo propiciarle una puerta de entrada. Yo debo propiciarle a través de mi sistema inmune, ¿cierto?, que él se vuelva patógeno. Cuando hablamos de las puertas de entrada, entonces tenemos el folículo piloso. Es por donde más vamos a adquirir entonces las infecciones. ¿A través de qué? De un rasguño o de una cortada, una punción con aguja, una herida quirúrgica o una sutura, a través del tracto respiratorio, porque acuérdense que está en nuestras fosas nasales y el tracto gastrointestinal, ¿cierto? ¿Qué pasa de allí? Puede diseminarse a través de la vía hematógena. ¿Dónde puede llegar? Al músculo esquelético, al corazón, a las meninges, riñón, hueso. ¿Qué puede ocasionar? Entonces, un acúmulo de pus, puede haber necrosis, inflamación y los coágulos de fibrina. La acumulación de pus, la necrosis, la inflamación, los coágulos de fibrina, ¿a qué se deben? Que tiene el estafilococo aureus que va a ocasionar esto. Algo muy sencillo, acuérdense de las toxinas y de las enzimas. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando les hablo de las puertas de entrada? Hablamos del folículo piloso o el rasguño, una cortada. Nuestra piel está intacta, entonces sencillamente pues no entra ningún estafilococo aureus a ninguna parte de mi cuerpo porque la piel está intacta, yo no tengo ninguna cortadura, ningún rasguño, ninguna herida, ¿cierto? De pronto no he utilizado una aguja que me haya ocasionado algún daño y además mi sistema inmune está equilibrado, está completo, está intacto. Entonces yo no tengo ninguna infección. Pero suele pasar de pronto cuando estas puertas de entrada, a través de un rasguño nos infectamos, se nos infecta, ¿cierto? La cortadura, se nos infecta la herida quirúrgica, se infecta la sutura. Los estafilococos aureus ahí van a estar siempre esperando, ¿cierto? Que llegue alguien y les dé estas puertas de entrada y asociado con una inmunidad baja, entonces ellos pueden causar la infección. Por eso es importante tener en cuenta que no todos los microorganismos pues nos van a causar las patologías. Miren que aquí esta es una imagen asociada a la botriomicosis. Es una lesión solitaria, ¿cierto? Que la vamos a encontrar en el área de los genitales, cara y tronco. El factor desencadenante es un cuerpo extraño, como por decir algo, una espina de pescado, una astilla. Entonces miren que muchas veces de pronto llega uno, se astilla, se pincha, se enreda por ahí en un árbol y una espinita de esas de los árboles, una espinita orgánica de un animalito, ¿cierto? Se nos incrusta y esa puede ser una puerta de entrada porque estamos lastimando, estamos lacerando la piel. En algún momento les hablé de la neumonía, ¿cierto? De la neumonía estafilocócica, ocasionada por el estafilococo aureus. Entonces miren que esta es una muestra de flema o de esputo, ¿cierto? De expectoración, y esto es lo que vamos a ver nosotros al microscopio. Miren que aquí hay unos cocos en pares gram positivos.
muy diferentes a los diplococos gram positivos encapsulados pertenecientes al grupo de los estreptos, que después los vamos a ver. Sí, entonces, no es lo mismo una neumonía estafilocócica o estafilocóxica que la podemos tratar de una manera mejor, ¿cierto? Más rápida, porque acuérdense que estos cocos no son encapsulados. Por acá tenemos una inflamación de células, indica diseminación aguda de infección en la dermis y el tejido subcutáneo con dolor, eritema y calor. ¿Cierto? Entonces esta es la triada de lo que más les va a consultar su paciente cuando tenga estas lesiones. No le va a decir, doctor, tengo eritema, porque no tienen ni idea de qué es el eritema, ¿cierto? Pero sí les va a decir, tengo enrojecida la piel, siento mucho dolor y siento la piel caliente. Bueno, entonces para tener en cuenta que así podemos encontrar estas lesiones. Tenemos por acá esta de una celulitis, ¿cierto? Entonces miren, una celulitis. Acuérdense que por ahí hablábamos que el estafilococo aureus produce unas toxinas capaces de necrosar la piel. Miren aquí, el centro está ya necrosado, está quemado, está totalmente dañado, ¿cierto? Bueno. Tenemos por acá también entonces esta otra lesión, ¿sí? Que tiene eritema, que le dice el paciente que tiene dolor, que siente calor. Entonces miren, aquí están las lesiones asociadas con estafilococo aureus. Bueno, también la asociábamos por allí con enfermedades exfoliantes de la piel, ¿cierto? Y hablábamos de el síndrome de Ritters, que también es conocido como pemphigo neonatorum, y también la dermatitis exfoliativa generalizada en el recién nacido. La dermatitis exfoliativa, hablábamos que a través de la exfoliatina, ¿cierto? Lo que va a generar es una resequedad de la piel, como si la piel estuviera, lo que hablábamos aquí, el Ritters o el pemphigo neonatorum, es la piel escaldada del bebé, ¿cierto? En algún momento dábamos un ejemplo, cuando al bebé se le deja mucho tiempo el pañal, este está húmedo, está mojado, y le decimos nosotros, le quemó la colita, ¿cierto? Es por eso. Tenemos entonces aquí que se presenta también una necrosis epidérmica tóxica en niños, ocasionalmente adultos. Hay un impétigo buloso o la escarlatina estafilocócica, ¿cierto? Entonces, con esto vamos a asociar a esta enfermedad exfoliante de la piel. Bueno, habíamos revisado la parte de los factores de patogenicidad. ¿Qué tiene este estafilococo para ser tan patógeno? ¿Cierto? Esta diapositiva tienen que revisarla muy bien. Espero que la profundicen muy juiciosos. Bueno, miren que aquí está la clave del saber por qué su paciente siente, tiene estos signos, estos síntomas. ¿Por qué? Entonces, vamos a tener en cuenta que dentro de los factores de patogenicidad están las adhesinas, que ya las hemos repasado. Las adhesinas le permiten ¿qué? Adherirse. Es una sustancia proteica que le va a servir para adherirse ¿a dónde? A la piel, a la mucosa, al tejido. Tiene la coagulasa, que es la capacidad de producir coágulos de fibrina. 97% de las cepas de estafilococo aureus la tienen coagulasa positiva, y a nosotros en laboratorio nos sirve para identificar especie. Tenemos las hialuronidas, ¿cierto? La hialuronidasa, que es una enzima que actúa sobre el ácido hialurónico. ¿Dónde encontramos el ácido hialurónico? En nuestro tejido. La nucleasa, que es una enzima endonucleótida y exonucleótida conformadas por ADN y ARN. Las lipasas, que son varias enzimas conformadas por aceites, grasas y ceras.
la estafiloquinasa, que la fibrinolicina es aquella que activa el plasminógeno. ¿Para qué? Para tener en cuenta entonces todo el factor de las coagulasas. Bueno, entonces es bien importante que tengan en cuenta este poder patógeno. Teníamos también, y habíamos hablado de las toxinas delta, la toxina beta, la toxina alfa, y aquí les escribo, les recuerdo un poquito qué es lo que hace cada toxina y por eso es que la vamos a ver reflejada en los cultivos bacterianos. Entonces la toxina delta, ¿sí? O la hemolicina delta, lesiona linfocitos, plaquetas y neutrófilos. La toxina beta, a través de la esfingomielina, ¿cierto? Actúa directamente sobre la membrana del eritrocito. La toxina alfa ejerce una acción hemolítica, igual va a dañar el glóbulo rojo. Y la toxina gamma o hemolicina gamma, que esta no la tenemos muy en cuenta porque es muy pequeña lo que se produce. Tenemos la leucocidina, que lo que va a causar es la lisis de los polimorfonucleares y macrófagos, ¿cierto? Tenemos las enterotoxinas A, B, C1, C2, D, E y F. La exfoliatina, que actúa a nivel de la piel, del tejido. Las exotoxinas pirógenas A, B y C, las tres producen fiebre. Tenemos la dermonecrotoxina, que produce necrosis cutánea. Y tenemos entonces estos factores de patogenicidad. Por favor, a estas dos diapositivas, entonces le ponen mucho cuidado. Perdón, un ratito. Discúlpenme la bulla un momentito, por favor. Gracias, es que estoy acompañada aquí de mis perritos, entonces no puedo evitarles la bulla. Bueno, ¿alguna pregunta de hasta ahí? Bueno, interpreto su silencio, me imagino que no. Profe, Dime. lo de la exfoliatina era lo que usted decía, lo de la piel escaldada. Sí. Ah, ya. Sí, señor, esa es la que tiene que ver con la piel escaldada. Profe, Bueno, miren que aquí, dime. qué pena, ¿será que usted me puede hacer Tranquila. un favor? Lo que pasa es que se me acabó de entrecortar el internet y no alcancé a escuchar lo último que explicó, lo de la anterior diapositiva. Lo de factores de patogenicidad, Y profe, ¿esta o la anterior? esa. Bueno, no, simplemente aquí les vuelvo a escribir de esta otra forma, digamos, para que ustedes la revisen muy bien y sigamos profundizando. Entonces tenemos las toxinas, tenemos la toxina delta, beta, alfa y gamma, y cada una de las toxinas tiene una función de hemólisis, ¿cierto? Entonces va a actuar sobre glóbulos rojos completos, va a actuar sobre linfocitos, sobre plaquetas, neutrófilos, sobre glóbulos rojos, que es lo que hace una lisis, un daño, los va a alisar, ¿cierto? A él, como la toxina beta, entonces va a actuar directamente sobre la membrana y dependiendo de eso, pues va a hacer el daño. Tenemos también la leucocidina, que va a hacer una lisis de polimorfonucleares y de macrófagos, las enterotoxinas A, B, C1, C2, D, E y F, la exfoliatina, que va a trabajar, digamos, o va a dañar a nivel de la piel, del tejido. Las exotoxinas pirógenas, acuérdense que la A, B y C, las tres causan la fiebre, que lo vamos a asociar con signos y síntomas de su paciente. Y tenemos la dermonecrotoxina, que es la que va a producir una necrosis cutánea. Estas son entonces los factores de patogenicidad que les digo que por favor le pongan mucho cuidado porque de ahí sacamos muchas dudas, de ahí con esto resolvemos bastantes signos y síntomas que puede presentar su paciente.
Entonces, estas dos diapositivas son la clave para su diagnóstico. Esta diapositiva simplemente es para mostrarle cómo vamos a encontrar la piel escaldada del bebé o el pénfigo neonatorum, ¿cierto? Que científicamente, digamos, se llama así. Por acá les muestro entonces cómo podemos encontrar el impétigo, ¿sí? Las lesiones que vamos a encontrar de pronto en piel, algunas de las lesiones. Por acá tenemos también otra lesión del impétigo buloso, ¿sí? Se llama impétigo buloso o impétigo vulgar, ¿cierto? Porque pues estas lesiones son muy feas y más aún cuando le salen a uno en la cara. Entonces, por eso es el nombre, es una infección contagiosa causada por el estafilococo, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. A veces uno dice, es que es un barrito, ¿sí? Y me lo estuve molestando y se me volvió así. Póngale cuidado porque recuerden que en la piel tenemos estafilococos que están esperando un daño que nosotros mismos hagamos a nuestra piel para ellos poder entrar, colonizar y hacer de las suyas. Y aquí tenemos el forúnculo. El forúnculo también es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque miren que nosotros muchísimas veces pensamos que es un barrito. Entonces empezamos a molestarlo. Cuando lo molestamos, abrimos la piel, ¿cierto? Y es allí cuando aprovecha el estafilococo, entra, coloniza y me forma este furúnculo. Bueno, también habíamos mencionado el síndrome del shock tóxico. Este síndrome del shock tóxico es caracterizado porque hay un inicio repentino de fiebre, escalofríos, vómito, diarrea, dolores musculares y erupción en la piel. Tiene un rápido progreso a hipotensión severa, disfunción multisistémica e hiperestimulación inmune. ¿Cómo lo vamos a asociar? ¿Con qué signos? ¿Con qué síntomas? Entonces, descamación, especialmente en las palmas y plantas de los pies. La descamación de las capas externas de la piel puede ocurrir de 1 a 2 semanas después de que se establece la enfermedad. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué actúa aquí? ¿Qué toxina o qué enzima actúa para que se lleve a cabo la escamación de la piel? ¿Ya se olvidaron? Lo vimos hace 3 diapositivas. Profe, yo había encontrado que esa es pues se llama así, toxina 1 del síndrome del shock tóxico y que se produce en la fase de crecimiento de algunos estafilococo, aureus. Perfecto. Acuérdense también de nuestra exfoliatina. Sí, porque la exfoliatina es aquella que va a permitir el daño de la piel, digamos la descamación, ¿cierto? Entonces ahí también nuestra exfoliatina, bueno, la nuestra no, la de los estafilococos, es la que va a actuar. ¿Con qué más lo vamos a asociar este síndrome del shock tóxico? Miren que cuando la primera vez que les dejé que leyeran generalidades de los estafilococos, alguien por allí nos comentaba de este síndrome del shock tóxico, ¿cierto? Que era asociado al uso de tampones o dispositivos intravaginales. Pues por obvias razones, entonces decimos que la mayor predisposición es en mujeres en estado de su periodo menstrual. Pero ¿qué es lo que pasa? No quiere decir que no se puede usar tampones ni dispositivos. Lo que se debe hacer es usar esto, pero por un corto tiempo, es decir, muy periódicamente estarse cambiando, porque el uso de estos tampones o dispositivos, tan solo por el hecho de estar allí dentro, me van a cambiar las condiciones, en este caso vaginales. Me van a cambiar el pH, va a estar todo eso allí metido, digamos, y si se lo deja mucho tiempo, recuerden que lo que está saliendo es sangre, ¿cierto? Entonces, si vamos a dejar allí la sangre amontonada, pues esto se va dañando.
Y es por eso que llegan estos estafilococos aureus, que los vamos a encontrar como microbiota normal, ¿cierto? Pues con el uso indiscriminado o mal uso de estos dispositivos o tampones, vamos a generar las infecciones. Sí, es por eso que lo asociamos. No quiere decir que el uso de tampones sea malo, sino que no tenemos un buen control, un buen manejo, dejamos un tampón durante toda una mañana, todo un día, toda la noche, entonces ahí es donde podemos generar o propiciarle a este estafilococo aureus que se desarrolle como patógeno. También ocurre como complicación de abscesos de piel o cirugía. Tenemos grupos de riesgo, entonces personas, mujeres en periodo menstrual, anticonceptivos de barrera, porque acuérdense que son dispositivos que se van a colocar allá adentro y nadie tiene control de eso ni le pueden hacer absolutamente ningún control. Entonces hay que estar muy pendiente. Individuos sometidos a cirugía nasal. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la cirugía nasal? ¿Alguien me puede decir qué pasa en una cirugía nasal? ¿Qué tiene que ver con los estafilococos? Por las lesiones causadas se puede haber colonización o pueden ingresar a la sangre. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más que se le ocurra algo? Miren que es algo muy sencillo. Acuérdense que los estafilococos aureus están en nuestra mucosa nasal como microbiota normal, ¿cierto? En una cirugía nasal, digamos, de corrección o de estética, bueno, no sé, es sencillo. Les colocan unos tapones nasales, unas torundas nasales, no sé por cuántos días, 3, 5 días, mientras se les cicatriza todo lo que les han hecho. Y ahí el uso de esos tampones, allí hay que ponerle cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estafilococo aureus está dentro de nuestra fosa nasal. Y llegamos y nosotros le colocamos unas torundas de algodón, unas cosas muy gruesas, como unos tapones, y lo dejamos allí. Toda la sangre, los líquidos que quedaron por salir de la cirugía, se van a impregnar estos tapones y eso lo vamos a tener varios días. Entonces, ahí podemos propiciar para que el estafilococo aureus se vuelva patógeno. ¿Sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta por qué se nos puede complicar. ¿Sí? Entonces, es eso. Son las cosas que nosotros mismos externamente hacemos que le vamos a propiciar un medio perfecto para que este estafilococo aureus, que hace parte de mi microbiota, se me vuelva patógeno. Bueno, por acá simplemente una imagen también de cómo podemos encontrar en las lesiones del síndrome del shock tóxico, perdón. Miren que aquí entonces la piel escaldada, ¿cierto? Vamos a encontrar la piel lacerada, la piel escaldada, con unas lesiones. Entonces, esta es como una de las características. Tenemos por aquí entonces la intoxicación alimentaria, que habíamos hablado entonces de las enterotoxinas, ¿cierto? Habíamos dicho que los alimentos como la carne, productos cárnicos, huevos, especialmente ensaladas a base de mayonesa, leche cruda, o que tengan la misma leche que esté infectada desde la ubre de la vaca. ¿Por qué? Porque permítanme un momentico. Gracias por su amable espera. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí, les mencionaba la leche que puede venir ya con el estafilococo
directamente desde la ubre. ¿Cuándo? Cuando las personas que sacan la leche, ¿cierto?, presentan algún grado de infección por estafilococo, o la misma vaquita en su ubre tiene ya la infección instaurada. Entonces cogemos esa leche y como es tan rico tomar la leche recién ordeñada, entonces también tenemos que revisar esa parte. Causada por una enterotoxina termoestable, ¿sí? La comida es cocinada, las bacterias se mueren, pero aún provocan enfermedad. Acuérdense de el experimento que nos hizo Griff, en donde nos decía que el neumococo muerto al calor, ¿cierto? Después se lo mezcló con el estreptococo vivo y hicieron una recombinación y le generó la muerte al ratoncito. Miren que aquí está. Las bacterias se mueren, pero siguen causando patogenicidad, porque no se destruyen. Llega otra bacteria, hace recombinación y siguen causando esta enfermedad. Por eso hoy en día, todo lo que vamos a consumir nos hablan de la pasteurización, ¿cierto? Que es como lo que más nos puede garantizar que las bacterias han muerto a esas temperaturas tan altas. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, les agradezco mucho entonces su atención. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Por favor, juiciosos, estudien, lean. Y entonces seguimos en contacto. Gracias, profesor. Gracias, profe, que esté muy bien. Gracias, profe. Hasta luego.